Voy a abriros distintos temas, ninguno probablemente esté relacionado con nada de lo que hagáis ninguno de vosotros, o algunos sí. Me gustaría que según voy hablando tratéis de ver si algo de lo que digo, bueno, lo podéis situar, lo podéis agarrar, lo podéis ubicar en vuestro día a día. Pretendo eso, simplemente dar a pensar un poco, hacernos pensar este ratito sobre varios aspectos que tienen que ver con la idea de transformación, la idea de transformación es una idea potente, difícil, nos llevaría por muchos derroteros, pero con la idea de transformación, aunque yo luego utilizaré mucho la palabra cambio porque me siento un poco más cómodo en lo pequeño que en lo grande, de la escuela, y por tanto esta idea de transformación de la escuela, un desideratum que está intrínseco en la propia labor de la escuela. La escuela, en el fondo, es un espacio de transformación siempre, funcione mejor o peor, es un espacio de transformación de las personas, las que trabajan en la escuela, pero también los estudiantes que van a la escuela, estamos siempre constantemente transformándonos, formándonos y transformándonos como personas. Luego, esta idea de transformación de la escuela tan importante en el día de hoy, y también, aunque no entraré muchísimo, pero sí he querido traer alguna idea que tenga que ver con esta idea de la transformaciones posibles desde la escuela, o cómo podríamos ver eso. Mucho de lo que no la voy a leer, os la dejo para que si la leéis bien la leáis, si no, no pasa nada. Luego os dejaré también la presentación, pero mucho de lo que voy a contaros tiene que ver con lo que creo que es una manera de estar en el mundo estrictamente diferente, que es la de las maestras, la de los maestros, la de los docentes en general. Voy a hablar mucho de escuela, pero entender que cada vez que digo escuela es absolutamente aplicable a una escuela de infantil, de primaria, de secundaria y a una universidad. Para mí estos espacios son todos escuelas en el sentido de que voy a tratar hoy, y cuando hablo aquí de los maestros estoy hablando de la maestra de educación infantil, pero también del maestro del maestro de un doctorado, por ejemplo. El maestro como esa figura que se sitúa ante sus estudiantes y ante el mundo de una manera diferente y que es capaz, aunque no lo lea, que es capaz de transformar a las personas, que es capaz de generar, de promover ilusión, optimismo, utopías, posibilidades, esperanza, o también, en algunos casos, todo lo contrario, ¿no? Por tanto, este compromiso ético sobre el que voy a insistir bastante, me parece que es fundamental, y es algo que en una institución que se dedica a formar a maestras tiene que estar como muy interiorizado, porque es una tarea fundamental de una universidad que forma maestras. Decía un inspector de educación de antes de la guerra civil, que fue importante, que tiene textos muy interesantes de leer, que se llama Rodolfo Llopis, que cuando la República trataba de cambiar, por ejemplo, toda la reforma de la educación primaria, de la educación incluso secundaria, de la formación de los maestros, bueno, pues decía, en un texto legal, un texto, digamos, de BOE, decía esto de cada época demanda sus maestros, porque él tenía en la cabeza la necesidad de formar a los maestros de una manera diferente. Yo diría, y él también lo estaba sin decirlo, por eso no lo he entrecomillado, que en realidad también cada época demanda sus escuelas. Por esto esta idea tan necesaria y persistente de transformar la escuela, que no es que sea de ahora, sino que siempre estamos con esa necesidad de transformar la escuela. Una idea que, insisto, que nos acompaña desde los que os dediquéis a la educación desde hace años, bueno, pues la habéis oído constantemente, en momentos de más que menos, pero en los años 80, por ejemplo, en España, pues fue un momento no solo de transformación del país, sino también de transformación importante de las escuelas. Pero que en los últimos años, pues es verdad que podríamos, yo me atrevería a decir que estamos viviendo un momento especialmente interesante, también complejo, como vamos a ver, de reescritura de algo que no existe. Me lo estoy inventando, no existe una educación tradicional, pero todos tenemos en la cabeza ¿qué podría ser esa educación tradicional? Que, insisto, no hay nada que sea educación tradicional, pero estamos en un momento importante, ¿no?, en el que vemos que brotan cosas que nos permiten repensar y reescribir esa educación. Esa oportunidad siempre, como todas las oportunidades, siempre va a ir acompañada de una responsabilidad, ¿no? Voy a
tratar mucho esta idea también de la responsabilidad de la profesión de los maestros, pero también de la responsabilidad que tenéis, que tiene todos aquellos que están gestionando, ¿no?, por ejemplo, lo público, ¿no?, que es un lugar de grandísimas oportunidades, pero al mismo tiempo también de grandísimas responsabilidades. Y estamos en ese momento de responsabilidad y de oportunidad para transformar, ¿no?, la educación, y para hacer de la educación también, ¿no?, realmente un lugar que nos transforma. No solo transforma la educación, sino un lugar también que nos ayuda a transformarnos como personas y como sociedad. También manejaré constantemente este doble plano, ¿no?, el plano de las personas, de los individuos, y el plano de las instituciones o de las organizaciones. Pero os decía, también es un momento, bueno, es que no hace falta más que poner el telediario para ver que es un momento, y ahora más, pero antes de la pandemia también, de encrucijada, por decirlo bien, o tremendamente paradójico en algunas cosas. Hay muchísimas paradojas. La escuela, yo puedo decir paradojas o puedo decir tensiones. La escuela está, no sé cuántos de vosotros trabajáis en escuelas, pero la escuela, o estáis vinculados, pero la escuela está absolutamente atravesada por tensiones, muchísimas tensiones, curriculares, didácticas, de fines, ¿no?, muchísimas. Una de ellas es esta, tan obvia, ¿no? Constantemente decimos, la escuela es un lugar de transformación, pero también es un lugar de conservación. No vamos a negar que la escuela queremos que sea también un lugar de transmisión de una herencia, de una cultura, de unos valores más o menos universales o más o menos locales. La escuela es un lugar en el que las prácticas, por un lado el discurso es vamos a trabajar, ¿no?, para, ¿no?, formar personas que transformen, que cambien, ¿no?, que sean, pero lo hacemos muchas veces con, ¿no?, y que vivan este mundo, ¿no?, tan incierto en el que estamos todos viviendo, pero también lo hacemos muchas veces con didácticas, metodologías, maneras, prácticas que solo valoran las certezas, ¿no?, lo que está escrito, los manuales. Hay un montón, ¿no? Hay un montón de tensiones de estas, hay un montón de datos también, no voy a traer aquí ninguno, no son importantes, no me interesan especialmente hoy para el argumento, pero tenemos a nuestra disposición, y luego si queréis podríamos sacar muchos de ellos, que nos están, ¿no?, apuntando hacia esa necesidad de cambio educativo, que tiene que ver fundamentalmente con las prácticas, pero no solo las individuales, sino también las colectivas, las de las organizaciones, también las que tienen que ver con lo que pasa fuera de las escuelas. Muchos de estos retos que vive la escuela, y esto a veces parece que no es que los retos son más retos prácticos, ¿no?, una vinculación, ¿no?, necesitamos unas mejores didácticas, unas mejores metodologías, una mayor conexión con lo que pasa en la vida, ¿no?, y esto es verdad, todo eso es verdad, pero muchos de esos retos no son de ese tipo. O si son de ese tipo, son en segunda derivada. Muchos de esos retos tienen que ver con lo que a mí me parece que es fundamental, que es que repensemos, y hoy es un lugar, creo, o ahora yo la entiendo como un lugar para pensar y repensar constantemente sobre el sentido de la escuela y de lo escolar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que los niños vayan a la escuela? ¿Por qué es importante que sigamos formándonos? ¿Por qué es importante tener una universidad en un lugar como Manresa? Luego, el sentido de la escuela en ese amplio creo que es una de las causas de esos retos grandes y esas tensiones que vive la escuela hoy en día. Que se vive igual en el aula de infantil que en el aula de un posgrado, ¿no?, en la universidad. Lo que nos encontramos, e insisto, bueno, he puesto aquí la palabra jóvenes, pero podríamos decir desde los niños muy pequeños, son ¿no?, personas que habitan la escuela sin terminar, incluyo también a muchos docentes, a muchas maestras, sin terminar de comprender bien lo que ahí sucede. Una falta de sentido de lo que está sucediendo, de lo que estamos haciendo y de para qué hacemos todos esos grandes esfuerzos que hacemos, con esfuerzos económicos, pero también esfuerzos de tiempo, esfuerzos de recursos, esfuerzos mentales para sostener ese dispositivo que hemos inventado y que creemos que es tan importante, que es la escuela en el sentido amplio. Y aquí, claro, que entran ya en segunda derivada, pues qué currículum tenemos, qué pretendemos que se aprendan, cómo pretendemos que se aprendan, qué metodologías tenemos. Es decir, que aquí lo que hacéis en el aula formando a las maestras es fundamental, porque tiene que ver con, ¿no?, veíamos hace un momentito ese maravilloso laboratorio, que es la diferencia entre que yo explique algo sin que tenga ningún sentido para los niños o que de repente cobre sentido, ¿no?, cobre sentido para ellos por la manera que tengo que hacer. Luego, esta es una de las... el repensar el sentido de lo que hacemos en las instituciones educativas creo que es fundamental. La escuela, insisto, cuando digo escuela podría decir exactamente igual la universidad,
en teoría es un lugar de producción de significados y de producción de sentido. Yo voy ahí a entender el mundo laboral, el mundo social, lo que me pasa, ¿no? Y sin embargo, esta paradoja, ¿no?, que estoy intentando señalar tan insistentemente, lo que muchas veces nos encontramos es eso, ¿no?, falta de sentido y por tanto desafección, ¿no?, desenganche, bueno, un montón de cosas que suceden ahí. Aparentemente es porque, por esta idea ¿no?, que tenemos que transformar la escuela en el sentido amplio, porque la escuela, en el sentido amplio, está siendo incapaz de dar sentido a las vidas de los que allí están, ¿no?, de los que habitan. No somos capaces de darles herramientas, ¿no?, herramientas de las más prácticas, pero también de las intelectuales, marcos mentales, para entender su mundo, el mundo, que es el suyo, que es el mundo en el que están habitando. Luego, veis que esta primera parte, lo que quería insistir mucho es que gran parte, desde mi punto de vista, de los males de la escuela en el sentido amplio tiene que ver con esta dificultad que tenemos para ¿no?, dar sentido a lo que ahí sucede. Por eso, aunque adelanto cosas, cualquier iniciativa que vincule de alguna manera lo que pasa dentro con lo que pasa fuera, cualquier iniciativa, pues digo, cualquier iniciativa que en el fondo municipalice, ¿no?, la educación, de alguna manera está ayudando a dar sentido a las vidas de las personas en el ámbito escolar. Eso yo abría hace un ratito con esta idea de lo importante, ¿no? Bueno, esta es la primera idea. No porque, y además, bueno, me podréis corregir, vosotros sabéis mucho más que yo de todo esto, pero desde mi punto de vista, cuando las cosas tienen sentido, todo lo demás empieza a encajar un poco mejor. Cambiar las prácticas, cambiar las metodologías, cambiar las maneras de hacer, cambiar las maneras que tenemos de relacionarnos con nuestros niños o con nuestros jóvenes o nuestros estudiantes, tiene muchísimo que ver con el sentido que le estamos dando a nuestra profesión y a lo que hacemos en las escuelas. Luego, pensar en el sentido, que podríamos decir, esto es un aspecto muy filosófico, no me interesa, no es mi preocupación fundamental, desde mi punto de vista tiene muchísimo que ver con lo que pasa. Muchísimas de las problemáticas que hay, más en la educación secundaria, por ejemplo, de desorden, ¿no?, de desorden en general, ¿no?, de malestares, ¿no?, de malas conductas, muchísimas de las cosas que pasan en los institutos, por ejemplo, tiene que ver con esta falta de sentido. Bueno, pues ahí hay un ámbito claramente importante de trabajo. Entre las paradojas de lo escolar y de esta idea de transformar lo escolar, también, paradójicamente, desde mi punto de vista, claro, lo que estoy diciendo, pues claro, lo habréis escuchado 200 veces, y si tenéis más años, 250 veces, porque no es nuevo, estamos con ello, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado en las últimas décadas desde mi punto de vista? Que con ese diagnóstico, que podemos coincidir bastante, al menos de que hay que cambiar la escuela, lo que hemos tratado de hacer es orientar más a la práctica a la escuela. Que hay que hacerlo, evidentemente, porque una escuela, ¿no?, se ve muy claro con la ciencia, ¿no?, una escuela escolástica, bueno, pues no tiene mucho sentido para casi nadie, ¿no? Pero, curiosamente, desde mi punto de vista, el exceso, ¿no?, o sea, la falta de reflexión sobre la profesión y sobre lo que hacemos y sobre el sentido de lo que hacemos, y el exceso de utilidad, de funcionalidad, de producción, de instrumentalización de la escuela también para servir a muchas otras cosas, y la negación del aspecto fundamental, que ya veremos, dependiendo de la edad, qué significa, de la reflexión y de una idea que es más que la transmisión, que es la transformación de las personas, ¿no? O sea, el dejar de lado la reflexión, ¿no?, y centrarnos más en la instrumentalización, ha ahondado más esa falta de sentido de lo escolar. Bueno, esto es una hipótesis, no estoy seguro que sea cierto, pero desde luego llevamos varias décadas en las que sistemáticamente, ¿no?, de una manera o de otra, hemos ido aumentando este intento de hacer de la escuela algo mucho más práctico y útil, que era necesario, no me interpretéis mal, pero quiero insistir un poco en esta idea. Y también tomar estas palabras con mucho cuidado, no al pie de la letra. Pero cuando digo
no necesitamos una educación objetiva, quiero decir, no necesitamos una educación que esté todo el rato obsesionada, ¿no?, por los resultados, por los test, ¿no?, por las evaluaciones. No necesitamos una educación flexible y adaptable a la demanda de la sociedad. Claro que la necesitamos, ¿no? Claro que necesitamos acercarnos, por eso he empezado con esta loa, digamos, a ese acercamiento natural que habéis tenido. Claro que necesitamos acercarnos a la sociedad, pero no es eso lo más importante. Lo que necesitamos es que, estando al servicio de la sociedad, seamos capaces también de ser, ¿no?, desde la escuela, de formar personas que sean capaces de ofrecer resistencia a una sociedad que si la dejamos sola, no cada uno de nosotros, sino como sociedad, como cultura en estos momentos, creo que nos lleva por mal camino, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista, ¿no?, de muchísimas, de respeto a las personas. Luego, yo creo que necesitamos un poco no hacer de la escuela, y también, cuidado, no hacer de la escuela un búnker, todo lo contrario, abrir la escuela a lo que pasa afuera, pero entendiendo que la escuela es un lugar diferente, que necesita de alguna manera, si queréis, distanciarse un poco, porque lo fundamental de la escuela es la formación, la transformación y la formación de las personas, de los sujetos, ¿no? Y ahí, en esta idea, bueno, voy a ahondar un poquito más. Lo fundamental desde mi punto de vista, desde muy pequeñitos hasta que al menos salgamos de la universidad, es ayudar a las personas en ese proceso de formación, que además es práctico, además es útil, además me da competencias, también a entender el mundo y a ser capaz de presentar maneras alternativas de vivir en el mundo, que vemos ahora que son tan importantes, a veces, efectivamente, contrahegemónicas. Hacer de la escuela un lugar casi contrahegemónico, contra lo normal. Luego, la escuela, la universidad, ¿no?, los espacios de educación formal, claro que necesitan darnos conocimientos, darnos capacidades, darnos habilidades, ¿no? Esto es fundamental, pero esto es un aspecto, el aspecto más cualificador ¿no? Esto es importante, esto lo hemos desarrollado mucho y ahí hemos insistido mucho en los últimos años. Hemos dejado de insistir un poquito, y también es importantísimo, lo que tiene que ver con la socialización, en el sentido de la escuela es un dispositivo, que no hay otro, no tenemos otro, en el que socializamos en un marco, de una manera, una cultura, unas formas de vivir, una manera de relacionarnos, y por eso somos distintos, ¿no?, de cómo éramos en la Edad Media, y por eso somos también distintos de cómo son en otros lugares del mundo, porque nos está socializando Este aspecto también es importantísimo, lo hace bien la escuela, lo hace, no es que lo haga un poco peor que la cualificación, pero los últimos tendencias de medición, de test, de todo esto, de resultados de aprendizaje, como que se está centrando más en la cualificación. Pero hay un tercer aspecto que también depende de lo que hacemos en la escuela y en la universidad, que tiene que ver con lo que podríamos decir la formación y la transformación de las personas, que para mí es el fundamental, el que está absolutamente casi dejado de lado, ¿no? No hay tiempo, no sabemos hacerlo y no le estamos prestando suficiente información. ¿Por qué? Porque estamos intentando que la escuela se acerque a la sociedad, que entendemos que solamente es el mundo laboral o que solamente es la inclusión, ¿no?, por ejemplo, en una sociedad sin generar problemas, en socialización y cualificación, y estamos dejando un poco de lado esta idea de la formación de las personas como sujetos autónomos, independientes, capaces de tomar decisiones, capaces ¿no?, bueno, esto sería un poco otra idea que os pongo encima de la mesa, que sería la necesidad. Y esto es importante, una vez más, desde muy pequeñitos, cuando los niños están formándose, es el primer momento, ¿no?, muy pequeños, cuando están formándose como sujetos ¿no?, independientes. Es un proceso que vosotros conocéis muy bien y que es mágico y que es importante mantener. Y es importante mantener estas tres funciones o estos dos verbos. Uno es muy viejo, el verbo emancipar, es a los que bueno, pues yo tengo 50 años, pues ya me pilla incluso a viejuno. Esto dejémoselo a los hippies de los 70. Pero creo que emancipar tiene que ver con el sujeto,
Y el verbo empoderar es un verbo mucho más moderno, ¿no? Y para mí tendría que ver con que la escuela también me da esos conocimientos, esas habilidades, esas competencias para vivir y socializar en un mundo. Luego, estas dos cosas hay que balancearlas, porque como no las balanceemos, creo que la escuela perderá su función fundamental, su función distintiva, porque, claro, yo las competencias y las habilidades las puedo adquirir, y esto es una de las grandes cosas que le acusamos a la escuela. Bueno, si yo, total, para lo que aprendemos en la escuela o en la universidad, lo puedo aprender Internet, es cierto, en cierta manera, muchas habilidades las puedo aprender fuera de la escuela. Luego, ¿qué tiene la escuela de diferencial? Bueno, pues probablemente esta formación integral que tiene que ver con el sujeto y la persona. ¿Qué tiene la escuela de especial? Pues esta capacidad que hemos visto muy bien hoy, ¿no? Cuando hemos visto el laboratorio que hay aquí, ¿no? De ciencia para niños de 0 a 3 años o de 3 o 4 o 5 años, que es esta idea, ¿no? De enseñarnos a prestar atención al mundo, ¿no? A los insectos, a las rocas, a la arena, a las personas, ¿no? Enseñar a prestar atención. Esto no es tan fácil de hacer fuera de lo escolar. Luego, esta capacidad para prestar atención, enseñar a prestar atención, a mirar, ser educado no es bueno, pues, hacer una carrera, llegar al final, terminar, ¿no? Con el viaje, sino al revés, viajar siempre con con miradas distintas, que son estas que me da la escuela. Bueno, prestar atención al mundo, no solo para recrearme en el mundo, sino también para entenderlo y poder actuar. Esta doble idea que poníamos al principio de, bueno, entiendo el mundo para transformarlo, no solo por entenderlo, que es importante. Y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta idea de, no solo, claro que necesito adaptar la escuela a la sociedad, evidente, no lo vamos a dudar, pero no solo es eso, y claro que las personas tienen que adaptarse, porque si no vamos a pasarlo mal, ¿no? Y claro que queremos que nuestros hijos sean capaces de adaptarse a las dificultades que se van a ir encontrando, ¿no? Evidente, pero también queremos que sean capaces de tomar distancia, porque solo vemos las cosas cuando somos capaces de tomar distancia, cuando nos elevamos o nos distanciamos para ver, ¿no? Lo que está pasando, porque solo desde ese punto de vista seré capaz, ¿no? De entender de manera más global y por tanto transformar lo que no me gusta de lo que estoy viviendo, o la sociedad en la que estoy viviendo, o lo que está pasando alrededor mío con mis amigos o con lo que sea. Bueno, aquí es con esta frase, que es una frase, como veis, vieja, y por eso la traía, ¿no? Que tiene casi tantos años como yo, ¿no? Un poco menos, pero en la que insiste, ¿no? Insistimos en la idea de la educación como la formación de la persona, del sujeto, y la transformación. O sea, en el proceso educativo lo que conseguimos es que se transforme la relación de las personas con el mundo. Las que trabajáis, yo no sé nada de infantil, ¿eh? No trabajo con esa etapa, pero lo que tenemos muy claro en la educación infantil es cómo los niños muy pequeños no ven el mundo, no ven lo que pasa con sus... Cuando están al principio, ni siquiera juegan casi con sus compañeros, los muy pequeños, porque su mundo son ellos. Esa es la mirada más infantil que algunos adultos mantenemos, ¿no? Seguimos siendo nosotros y no somos capaces de ver al otro. Bueno, ¿qué pasa en un proceso de educación infantil? Que hace magia, ¿no? Que de repente vemos que empiezan a interaccionar, ¿no? Con el paso de los meses y de los años empiezan a interaccionar con sus compañeros. Bueno, pues esa transformación es fundamental, pero eso hay que mantenerlo a lo largo de todo el proceso de educación. Y tiene que ver con transformar la relación de las personas, ¿no? En su relación con el mundo, para luego ya de vuelta ser capaces de, o no, de transformar ese mundo. He planteado algunos de los retos, retos que parece que están muy arriba, pero que yo insisto, creo que muchas de las disconductas, mucho de lo que pasa en los institutos y también tiene que ver con esa falta de sentido. Y digamos que para todo esto, bueno, pues tenemos varias palabras mágicas, ¿no? Una de ellas es innovación, la uso cada vez menos, no es lo mismo que cambio, no es lo mismo que mejora, no es lo mismo, pero bueno, nos sirve. Y me sirve sobre todo para no perder de vista algo que es fundamental, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Que es que no perdamos de vista que cualquier tipo que no todo nos vale en el mundo educativo en términos de mejora, de cambio, de innovación, sino que, bueno, al final con quien trabajamos, que son las personas, que son los estudiantes, que son los alumnos, deben ser, ¿no? el objeto fundamental de cualquier proceso innovador o de cambio o de mejora.
Y la palabra clave aquí, aunque yo he subrayado varias, la palabra clave es todos y todas, ¿no? Porque claro que hay mucha innovación, ¿no? La vemos, pero muchas veces lo que nos ocurre es que nos olvidamos del todos, todas. Cuando metemos el todos, todas, todo se complica muchísimo. Todo se complica muchísimo más, porque, y probablemente, y antes también lo comentábamos, uno de los grandes retos que enfrenta la escuela hoy tiene que ver con ese todos y todas, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con, ¿no? Y que tiene que ver, y las diversidades son enormes, enormes. En una ciudad como Manresa ahora mismo, enormes, culturales, religiosas, étnicas, de lengua materna, por supuesto cognitivas, por supuesto, ¿no? Enormes, lo que complica muchísimo cualquier actuación, ¿no? De una maestra en un aula. Bueno, esa es la palabra mágica, ¿no? O sea, que cambiemos, ¿no? Pero cambiar, ¿no? Y aquí voy a jugar constantemente con esta, ¿no? Cambiar no es fácil, ¿no? Y todos, ni cambiar las instituciones es fácil, ni cambiar las organizaciones es fácil, ni cambiarnos a las personas es fácil, ni cambiar a las personas en el sentido de transformarles o de formarles, que es lo que hace el educador, es fácil. Por eso esa tarea de educar es tan compleja y tan difícil. Desde luego mucho más fácil, yo que he estado como, ¿no? Años en el ámbito de la gestión, mucho más fácil de decirlo que, por supuesto, que de hacerlo. Y en este proceso y en estas tensiones que atraviesan la escuela, quería también dejaros aquí una cosita que no voy a desarrollar, pero que también os dejo por si, ¿no? Por si nos ayuda a darle vueltas, creo que tiene cierto valor para pensar un poquito mejor, que es esta, por supuesto, esa tensión entre cambio y estabilidad es innata en la escuela, pero también esta idea que creo que es que innovar al final es dialogar, y innovar en educación es dialogar con la tradición. Y yo decía al principio, vamos a reescribirlo, esto que no existe, que es la tradición educativa. Ya lo estoy diciendo, bueno, cualquier proceso de innovación educativa, de mejora educativa, sí o sí, tiene que pasar por un proceso de diálogo con la tradición, que pueden ser valores, que pueden ser prácticas, que pueden ser maestras y maestros, que pueden ser, ¿no? Dependiendo de dónde estemos y lo que queramos. Pero requiere esta idea, y requiere también esta idea de ser generosos con el pasado, que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ser generosos con lo que otras generaciones... Nos cuesta mucho ser generosos con las generaciones actuales cuando somos viejos, ¿no? Y que los jóvenes, y nos cuesta mucho también ser generosos con las... y resulta que nos quedamos solos, ¿no? Porque no... Bueno. En este proceso de cambio, y no voy a entrar mucho, pero sí hago una idea que no nos interesa a lo mejor mucho hoy aquí por los niveles de gestión en los que estamos, pero nos hemos chocado muchas veces contra las paredes. Fundamentalmente porque en esta ha habido una mirada muy tecnocrática, muy racional de esto del cambio organizacional, del cambio de las escuelas. Y ha habido y hay, porque seguimos con BOEs y con boletines de la Generalitat que creen, ¿no? que se puede, ¿no? Innovar sin las escuelas. Mejorar, o sea, incorporar a los docentes en la mejora de las escuelas no quiere decir solo que les pongamos a todos a hacer la ley, porque no sería viable, no es una cuestión solo de eso, que ya veremos cómo se hace, sino de incorporarles en los procesos de transformación, porque como vamos a ver, son procesos, y Pepe, que está aquí sentado, lo ha hecho en primera persona, son procesos profundamente culturales, y por tanto son procesos que tienen que ver más que nada, más que con las técnicas, con las éticas, ¿no? Con las personas. Y por tanto, o incorporamos, como vamos a ver, o no funcionará. Bueno, sobre esto hay mucha literatura, no quiero insistir mucho, pero bueno, sistemáticamente, y lo sigo repitiendo porque seguimos teniendo ministros y ministras que pretenden cambiar las cosas por decreto, bueno, ni la educación ni ninguna, ¿no? Bueno, esto que os voy a contar. Y que pretenden cambiar las cosas sin gestión del cambio. Estamos viviendo ahora en primera persona con una ley que no es disparatada, que es bastante mejor que la que teníamos, con unas propuestas de currículum que, desde mi punto de vista, podemos discutirlo, son bastante mejores de lo que tenemos y que, sin embargo, van a fracasar. Van a fracasar, seguramente, porque, de nuevo, desde una mirada muy de arriba, muy tecnocrática, nos estamos olvidando de gestionar ese cambio, de involucrar, de ver qué están sintiendo los profes, las maestras con estas propuestas que estamos dando, ¿no? Nos falta diálogo, nos está faltando diálogo. Bueno, esta idea, ¿no? Que también es muy vieja, fíjate, año 75 en la que ya estaba claro, al menos la gente tenía muy claro, que tratar de cambiar las cosas sin enfrentarse al conflicto que eso genera, y eso pasa también en cualquier organización, es una huida hacia adelante que no nos va a llevar a ningún lado.
porque son cambios, insisto, que afectan a las personas, que son cambios tremendamente culturales. Este deseo que os decía, ¿no? esta especie de hipótesis que yo tengo, ¿no? De que en el fondo, paradójicamente, hemos intentado hacer de la educación algo mucho más predecible de lo que es un acto de absoluta... Es que vamos, cualquier maestra que sabe que está con sus alumnos delante, sabe que, bueno, entre lo que ella trata de hacer y lo que sucede, pues hay una caja negra que es imposible prácticamente de controlar y, por tanto, que está llena de incertidumbre. La acción educativa está llena de incertidumbre. Luego, tratar de hacer de la educación o por leyes o controlando muchísimo los objetivos o teniendo unos currículums para los que seáis más llenos de miles de estándares, pretendiendo que esto es lo que tienes que aprender en este momento, no es más que mirar hacia otro lado y no encarar bien los problemas. En el fondo, y esto lo ha escrito muy bien Mérieux en muchos libros, pues esto es lo normal, ¿no? Lo normal es que las cosas no funcionen. O si funcionan hoy, no funcionen mañana. Y esto cualquier profa, maestro, maestra, lo ha experimentado todos los días, ¿no? Esto funcionó muy bien el año pasado. ¿Por qué este curso no funciona? Bueno, pues no lo sabemos. Y por tanto, decía, ¿no? Esta idea de transformar y esta mirada ética que os planteaba al principio, y esta idea de mejorar las cosas desde una reflexión profunda del sentido de lo que hacemos, para mí uno de los mensajes importantes es asumir esto. Y no pasa nada, pero es asumir esto. Educar siempre conlleva un riesgo. Meterse en un aula con estudiantes siempre conlleva un riesgo. A veces es un riesgo físico, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que es un riesgo, porque no sabemos lo que va a pasar, ni si va a pasar algo o no. Es un riesgo. Y tratar de quitar ese riesgo a base de manuales, de técnicas, de evaluaciones, es absurdo y vacía, desde mi punto de vista, de sentido lo realmente importante. Esto pasa en el ámbito estrictamente educativo, cuando yo estoy con vosotros en el aula, pero pasa también cuando me meto en procesos de transformación organizativa, ¿no? Transformación de escuela o transformación de otra organización. En el fondo, todos estos procesos de transformación, yo he vivido algunos en primera persona, tienen que ver con personas y tienen que ver con lo cultural. Y por tanto son procesos, pues aquí he puesto algunos verbos, pero podríamos sacar la lista, ¿no? Pero desde luego son procesos altamente inciertos, en el que no sabes dónde empiezas, pero no dónde acabarás, lentos, que es muy importante, complejos, a lo mejor más que difíciles. Y que requieren, y esto es lo que muchas veces no sabemos desde el BOE, ¿no? Requieren querer, saber y poder. O sea, yo no voy a cambiar nada, no os voy a cambiar nada de donde estáis si no queréis vosotros. No voy a mover nada a mis estudiantes si no quieren. No van a aprender nada si no quieren aprender. Luego lo primero es querer. Luego lo primero que tengo que trabajar es ese tema de la motivación, de alguna manera. También a las personas cuando quiero transformar algo. Segundo, tener que saber hacerlo, porque a lo mejor somos todos unos optimistas que queremos cambiarlo todo, pero no tenemos ni idea de por dónde empezar y eso es un desastre. Luego, la siguiente, y por eso tan importante, y esto es un centro de formación de personas que necesitan precisamente de esa formación para, una vez que quieres, saber hacerlo. Y luego hay algo en el que intervienen pues, los equipos directivos en las escuelas, la gente con responsabilidades en una organización que tiene que ver con el poder, porque yo puedo querer, puedo saber, pero como no me posibiliten, ¿no? Como quien tenga que no genere las condiciones de posibilidad del poder, bueno, pues tampoco se moverá nada. Luego, en este proceso de transformar la escuela, de transformar, ¿no?, las organizaciones, de transformar a las personas, necesito que se conjuguen bien estos tres verbos y entender, ¿no?, ya lo he dicho varias veces, pues que no es un cambio técnico, que esto de la educación, que tiene muchísimo de técnico también, no me malentendáis, no es un asunto solamente técnico y que no hay manuales. No es como aterrizar un avión, que nos parece muy difícil y sin embargo, bueno, pues hay un libraco así que, bueno, si no eres muy manazas y sigues las instrucciones, igual el avión aterriza correctamente. No lo probéis, por si acaso. No la liemos. Y entendamos que en este proceso de transformación, ¿no?, que es de lo que estamos hablando, insisto, de las personas, los dos planos, el de las personas, los colectivos, pero también el de las organizaciones, bueno, pues siempre es un proceso en el que es como si me lanzase con una lanchita a un océano, lleno de miedos, dificultades, incertidumbres.
y en la que es muy necesario, y entonces no hay reglas, no hay metodologías, no hay manuales, pero sí podemos crear, ¿no? Archipiélagos de certeza. ¿Qué es un archipiélago de certeza? Pues a lo mejor vosotras sois un archipiélago de certeza en un proceso de transformación personal de una alumna vuestra. A lo mejor una escuela es un archipiélago de certeza para otra escuela vecina en un proceso de, ¿no?, de mejora educativa. Bueno, a lo mejor no, seguro que lo es porque lo estamos viviendo. Luego, bueno, esta idea de convertirse también en archipiélagos de certeza. Y esta idea también importante, ¿no?, estos procesos de transformación y de cambio, que, bueno, que nunca son lineales, ¿no? Insisto, yo empiezo aquí, pero ¿dónde acabaré? Bueno, pues probablemente en algo mucho más que tiene que ver con esto, ¿no? Un proceso mucho más espiral, que a lo mejor me expulsa, ¿no? Una fuerza centrífuga me saca fuera, pero desde luego es un proceso que no es directo, que no es de aquí a mañana, que no es como, ¿no?, sino que tiene que ver más bien con, bueno, para adelante, para atrás, hacia un lado, bueno, este proceso mucho más de espiral. En este proceso de transformación, perdón que insista un poquito en esto, a lo mejor de la escuela, bueno, pues evidentemente sí que hay cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que comprenderse, hay que entenderse, hay que conocerse y hay que entender, y es lo que estoy tratando de decir, que en el fondo hay que comprender la cultura con la que yo estoy trabajando, escolar o organizacional, y ser capaz de involucrar, ¿no?, y de cambiar esa cultura, porque si no todo lo demás pues no pasará nada. En estos procesos de transformación, por supuesto organizativa, pero yo estoy pensando más en los procesos de transformación y de cambio escolar, insisto, Pepe los ha liderado y lo sabe de primera, pues sabe que no hay, esta idea que tampoco de que no hay manual y de que hay muchas incertidumbres, es porque todo es muy contextual. Si hay una característica especial de lo educativo es que es muy del contexto, por eso la importancia de vincular lo educativo a los contextos locales en los que está. Porque es diferente una escuela en Manresa de una escuela en el centro de Barcelona. Por supuesto, de una escuela en Madrid. Muchas cosas serán comunes, pero otras son muy diferentes. Luego, no hay un punto de partida y cada escuela, dependiendo, ¿no?, de dónde está, en qué punto está, con quién está, en qué territorio está, bueno, pues tendrá un camino y un recorrido que hacer. En el que será fundamental desarrollar una propia cultura de innovación. Fundamental, porque si no soy capaz, ¿no?, que yo aquí, no sé si no sé si estáis trabajando, pero yo siento, ¿no?, que a lo mejor no quiero llamarlo una cultura innovadora, pero siento una cultura organizacional. Cuando me hablabais, y he hablado con varias personas de la casa, detecto una cultura organizacional, unos valores compartidos, unos objetivos compartidos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Eso es la cultura organizacional, que se vive, pero también se establece, ¿no? Entonces, no hay un punto de partida único, pero hay cosas que hay que hacer conjuntamente, hay que fijar objetivos juntos, hay que formar, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra, ¿no?, en la escuela es fundamental, desde luego, a las personas, ¿no?, para poder encarar esos objetivos, y hay que tratar de involucrar al máximo posible a la comunidad, en el caso de una escuela, a la comunidad educativa. Palabra o palabro que se nos llena la boca y que muchas veces pues no existe. Por eso insisto tanto, me parece tan de buena noticia cualquier iniciativa en la que las comunidades locales estén vinculadas con las comunidades escolares de alguna manera. Y en ese proceso, pues a mí me gusta mucho esta idea, esta imagen, ¿no?, en el fondo, ¿no?, no esta tanto, no tanto esta, sino esta otra, ¿no?, que es una imagen también ochentera, ¿no?, es una imagen que parece de los 80, ¿no?, los profes haciendo esto que se llamaba la reflexión, ¿no?, de Sean, ¿no?, de reflexión sobre la práctica, ¿no?, de práctica reflexiva, ¿no?, de hablar de nuestros problemas. Esto cada vez se hace menos, cuesta mucho hacerlo en las escuelas por muchas razones, y creo que es la palanca fundamental de transformación escolar y, por tanto, de todo lo que viene detrás. Veis que he manejado todo el rato, o he intentado, os he dicho directamente que en todo lo que estoy diciendo estoy pensando en escuelas y en universidades, estoy pensando en escuelas y en organizaciones que no son escuelas, estoy pensando en individuos, bien adultos, bien niños, y estoy pensando también en colectivos. En el caso de la transformación escolar, tenemos que entender, también la organizacional, que siempre tiene este doble plano, que yo necesito cambiar a las personas tienen que cambiar, no yo, y tengo que cambiar al grupo, y son dos dinámicas distintas, pero las dos son necesarias.
Necesitamos este doble, ¿no? este doble ejercicio, ¿no? de que las personas cambien individualmente y que las personas también cambien en su relación colectiva. Bueno, lo que abre, y esto es un tema que por la hora que es, tenía 2 o 3 diapositivas, pero las pasaré muy rápido, me disculpáis, lo que abre otro tema. Aquí hay varios temas que he querido ir sacando, pero que es otro, que tiene que ver con las culturas profesionales que habitan lo escolar, fundamentalmente. Unas culturas que son esencialmente muy individualistas, por tradición, por cómo somos, porque somos mediterráneos, pero para tomarnos cervezas, no para trabajar, Entonces, bueno, sin embargo, todo lo que estamos planteando requiere, ¿no? De una mirada de la profesión que tiene más interiorizadas las etapas más bajas, que van perdiendo según vamos subiendo a las etapas, ¿no? de secundaria o de universidad, que es la idea de la interacción y de la colaboración entre los colegas. Hacer del colegio un lugar de colegas, ¿no? Un lugar en el que estoy con el otro. Esto sería fundamental. Esta idea, insisto, no la voy a trabajar, tiene derivadas, tiene muchísimas derivadas, algunas tienen que ver con los entornos, ¿no? En los que estamos trabajando, y esta idea también de la confianza, del cuidado, que, ¿no? La confianza es una de las, desde mi punto de vista, es una de las variables que menos abundan, desgraciadamente, en el mundo educativo. Es decir, hay una profunda desconfianza en general, por ejemplo, de los profesores hacia los alumnos, de los profesores hacia las familias, de las familias hacia los profesores, de los alumnos a los profesores, o sea, por todos los lados, de los directivos hacia... Hay una especie bueno, creo que sería un tema que, insisto, no voy a desarrollar, pero que es fundamental. Y esta idea de la colaboración, que tiene que ver con la codocencia, que tiene que ver con observar lo que hacen otros, que tiene que ver con proyectar juntos, con programar juntos, con un montón de cosas, a cosas muy prácticas algunas y otras menos prácticas. Tiene implicaciones directas con las estructuras organizacionales. Es decir, una escuela en las que las paredes son totalmente, ¿no? opacas, en las que las puertas, ¿no? se cierran hasta arriba, en las que no hay espacios comunes, en las que la sala el claustro es el claustro no quiero ni mencionarlo, pero la sala de profes es un lugar ahí, bueno, para dejar la mochila, ¿no? en la que las paredes hacia la calle son, ¿no? casi de... Bueno, pues todo eso, ¿no? que está organizada, por ejemplo, en la secundaria por departamentos, y por tanto aquello parece como la guerra de Bosnia, ¿no? O sea, esta idea de separados en grupos, ¿no? Todo esto no favorece la colaboración. Luego, la colaboración, que tampoco viene por decreto, o sea, no basta con que el alcalde diga, chicos, vamos a trabajar ahora, ¿no? todos colaborando, aunque estéis en áreas, ¿no? distintas. No basta con que el director diga, chicos y chicas, vamos a trabajar ahora. No viene por decreto ni viene impuesto, sino que requiere, de cambios culturales y también de cambios que son muy funcionales, que tienen que ver con los espacios. Es decir, que hay que actuar también sobre los contextos. La transformación de la escuela, que tiene muchísimas derivadas, como estáis viendo, también tiene algo que ver con los espacios. Y tiene que ver también con esta idea que os decía, con el querer, saber y poder, tiene que ver también con entender los lugares educativos, escuelas, universidades y lo que está entre medias, no solo como lugares donde van los estudiantes a aprender, sino también lugares de aprendizaje. Tiene que ver con toda esta literatura que son las organizaciones que aprenden, fundamentalmente las educativas, evidentemente, pero también las municipales pueden ser organizaciones que aprenden o pueden ser organizaciones que no aprenden nunca de sus errores o de sus cosas, no son capaces. ¿De acuerdo? Y por último tiene que ver, y por eso me parece que es tan importante la presencia aquí del equipo municipal, tendría que ver con otras muchísimas cosas, pero afrontar esta idea de transformar la escuela, ¿no? Para transformarnos realmente y para superar, ¿no? los retos que tenemos, entre otras cosas, y esa crisis de sentido que os he planteado al principio, muchas veces tiene que ver con la separación entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Dos mundos totalmente distintos. Hace un momento lo comentábamos relacionado con la ciencia y con esos colectivos para los que la ciencia
esta occidental de la ilustración, pues es una cosa de hombres blancos, ¿no? Y no tiene nada que ver con mis prácticas, ni con mis saberes, ni con lo que yo valoro ¿no? en mi cultura. Bueno, pues esta conexión con lo que ocurre más allá de la escuela hay que hacerla mucho más explícita, mucho más abierta. Luego, una de las vías, hay muchas que hay que trabajar, pero una de las vías fundamentales para transformar y mejorar la escuela y dar sentido a lo que pasa en la escuela tiene que ver con mejorar la relación entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. Es una frontera muy ficticia, muy necesaria en algunos casos. He empezado diciendo, no se trata de adaptarse, no hagamos de la escuela un centro comercial, un parque de atracciones, no es eso, porque entonces no sería una escuela. Ni hagamos de la escuela un YouTube, ¿no? O sea, tampoco es si YouTube para aprender es YouTube para aprender, o cualquier plataforma de aprendizaje en línea. La escuela es un lugar especial de enseñanza y de aprendizaje. Y por tanto hay una frontera que tenemos que mantener. Estos conceptos son difíciles en el fondo de visualizar, pero hay una frontera que hay que mantener, una distancia que hay que mantener, ¿no? La escuela como un lugar distinto, de enseñanza y de aprendizaje distinto, diferencial. Lo vivimos bien con la pandemia, ahí casi hasta lo vimos un poquito. La escuela no es el hogar. ¿Yo puedo aprender en el hogar? Sí, pero no es lo mismo. ¿Yo puedo aprender con mis amigos? Sí, pero no es lo mismo. ¿Yo puedo aprender en Internet? Claro que sí, todos aprendemos todos los días, pero no es lo mismo. Bueno, esa frontera hay que reconstruirla, más que mantenerla, reconstruirla. Pero al mismo tiempo también hay que tirarla, o hay que hacerla porosa, o hay que hacerla más, ¿no? Que necesitamos a la fuerza, porque si no estaremos desconectando lo que pasa fuera. Y hay muchísimo de educativo aquí, ahí fuera, muchísimo, ¿no? No solo de educativo porque pasan cosas educativas, sino porque hay activos educativos, hay recursos educativos, hay programas que son educativos, hay muchísimo de educativo fuera y también esperamos que cada vez más haya mucho que no es escolar, que pasa dentro de la escuela. Estas transformaciones que estamos haciendo en los currículums, en las maneras de relacionarnos, tiene que ver con también incorporar cosas que no son escolares en el sentido más clásico de lo escolar. Bueno, luego hay esta frontera es fundamental, fundamentarla. De alguna manera, sin rendirnos, a ser, ¿no? Una especie de apéndice, ¿no? de lo que pasa ahí fuera y de las demandas de la empresa, por ejemplo, de las demandas de la sociedad sin más, sin ningún filtro, sin rendirnos a eso, sí necesitamos colocar a los estudiantes en situaciones de la vida real, o al menos vincular lo que les pasa con lo que pasa dentro. Porque si no, pasará constantemente esto otro, que la escuela no les dará herramientas para entender su mundo. Porque lo que vivimos en muchas escuelas es que los niños o los jóvenes, cuando entran en la escuela, pues están en otro mundo, otro lenguaje, otras relaciones, otro tipo de contenidos, nada que ver con lo que experimentan con sus padres, con sus amigos, en su barrio o con sus abuelos que viven a 10.000 kilómetros en otro lugar del mundo. Esa brecha tan fuerte entre lo que pasa en los hogares o en la vida cotidiana y lo que pasa dentro genera falta de sentido, ¿no? Luego tenemos que, y esto es difícil de hacer, ¿no? Pero claramente hay buenas iniciativas en estos momentos que están trabajando en esta línea. Y simplemente os dejo, y ya estoy terminando, tres, ¿no? Y son de aquí, en el sentido de que quien mejor lo está trabajando es gente en Cataluña. Esta idea de los fondos, ¿no? de conocimiento, que antes comentábamos de una manera más informal, esta idea de los ecosistemas educativos locales, que ya no es la escuela o la universidad, sino un ecosistema educativo local, que tendría que ver con conceptos que conocemos mejor, con las ciudades educativas o con las ciudades de aprendizaje, con los activos, ¿no? Y la idea también de activos de aprendizaje, que no están situados solo dentro de las fronteras de la escuela. Luego, la idea de los fondos comunitarios de conocimiento, que es todo aquello que tienen de conocimientos interesantes y valorables y que tenemos que reconocer en la escuela, en las familias. La idea de los ecosistemas educativos locales, es decir, que para educar necesitamos a todos, que la escuela sola no puede. Si la dejamos sola, se encontrará constantemente contra este sinsentido. Por tanto, esa importancia y la idea también de activar, ¿no? todos esos activos de aprendizaje, como los activos de salud que rodean a las escuelas, ¿no? Centros municipales, muchísimo, no os voy a contar si es vuestro
trabajo. Y por tanto también, y bueno, simplemente ya esto es para quien tenga responsabilidades ahí, puede hacer algo, políticas educativas que no sean solo políticas escolares. Uno de los grandes problemas que hemos vivido es hacer políticas escolares solo. Vamos a cambiar el currículum, vamos a cambiar la organización de los centros, vamos a cambiar desde muy arriba o desde un poco más abajo, pero vamos a hacer políticas solo para lo que pasa dentro de la escuela. Y vemos que una vez tras otra hacemos políticas escolares para la escuela y aquello no termina de cambiar. Y también lo hemos visto muy bien con la pandemia. Lo que necesitamos probablemente son políticas educativas que no son solo escolares, que son a veces políticas sociales, políticas de inmigración, políticas de salud, políticas culturales. Por eso es tan importante esa colaboración, ¿no? Y eso se puede hacer muy bien en ciudades, ¿no?, de este tamaño, mucho más difícil en ciudades como Barcelona, en la que tienes que bajar todavía más de escala, ¿no?, de escala municipal, para poder hacer ese otro tipo de políticas que son fundamentales para mejorar y transformar la educación y las escuelas. Y por tanto, esta idea también, ¿no?, otras escalas, otros ámbitos de actuación que tomen decisiones que ayuden a los maestros, que ayuden a las escuelas a hacer mejor su trabajo, que es al final lo que estamos queriendo. Bueno, termino, igual me he extendido, seguro, siempre me extiendo. Decíamos, bueno, y resumo un poquito la idea de educar, ¿no?, y tomo estas palabras de la Marina, ¿no?, que me parece siempre tan clarividente con todo lo que escribe y dice, ¿no? Dice Marina Garcés, ¿no? Bueno, el futuro es oscuro muchas veces porque no somos capaces de leer, esto nos pasa a todos, y más a los chicos, nuestro presente. Y uno de los instituciones que tiene responsabilidades en esa incapacidad de leer el presente es la escuela, no la única, evidentemente. Luego, si yo tuviera que decir qué es educar, pues podría decir educar es dar herramientas para leer nuestro mundo, el tiempo que estamos viviendo, y por tanto dar sentido a lo que nos pasa. ¿Qué es educar también, ¿no? Yo te estoy utilizando la palabra herramientas a propósito, ¿no?, porque como que he hecho un discurso en contra de todo lo instrumental, pero bueno, al final los conceptos son herramientas, ¿no? ¿Qué hace la escuela también? Pues hacer que las personas entiendan que el futuro no es, esperemos, ¿no?, si no, pues nos vamos, o sea, es que no podemos estar en educación, yo creo que en nada de gestión pública, si no crees en esta idea, ¿no?, que el futuro no es inexorable, que los destinos no están prefijados, están tremendamente prefijados, desgraciadamente, y según naces te colocas en orillas distintas. Pero todo lo que tenemos que hacer desde la escuela y desde las instituciones públicas es tratar de revertir eso y luchar contra eso que viene como dado. Y generar, ¿no?, en la escuela, con las maestras y con los niños cada vez que van entrando y con las familias, esta idea, ¿no?, de esperanza, de posibilidad, generar condiciones de posibilidad y darles herramientas para que puedan, ¿no?, esta idea otra vez de, ¿no?, querer, saber y poder. Y a nosotros nos corresponde aquí, además de fomentar el querer y el saber, generar las condiciones de posibilidad, que son en esa idea de transformar. Porque al final vamos a la escuela para eso, ¿no? Si tuviésemos que decir, ¿para qué vamos a la escuela? ¿Por qué hacemos este esfuerzo tan grande? 10 años mínimo de la vida de los estudiantes, con muchos esfuerzos económicos, de recursos, de todo, ¿no? Bueno, para comprender la realidad. ¿Les estamos dando herramientas para comprender la realidad? Esta es vamos a la escuela, insisto, para esta doble idea que os decía hace un momento. Para empoderar, es decir, darles competencias, habilidades, socialización, lo que queráis, pero también para emanciparles, para darles conciencia de sujetos independientes, que serán capaces. Vamos en la escuela, en el fondo, para transformarnos. Esto, insisto, casi es un oxímoron, porque la escuela es un lugar de transformación, pero creo que en estos momentos hay que insistir mucho en esta idea de que la escuela transforma en el sentido que conforma sujetos, conforma personas independientes, desde muy pequeñitos, y esto es fundamental. Hacer escuela hoy, ¿no?, o dar sentido a la escuela hoy, que es con lo que empezó, con esta falta de sentido, pues es apostar por esta escuela que nos transforma. Y automáticamente, si nos transforma, va a ser capaz de transformar los contextos en los que estamos habitando.
Y en la medida en que seamos capaces de vincular lo que pasa dentro con lo que pasa fuera, esta relación entre transformarnos como personas, transformarnos como, ¿no? y transformar los contextos de vida y lo que pasa fuera, será más natural, ¿no? Y mejorará. Y por eso creo que es tan importante. Y al final, bueno, es que, bueno, yo creo que también si estamos en lo público, en el sentido amplio de la palabra, es también porque hacer escuela hoy es también hacer una sociedad más justa. Porque es verdad que a la escuela le cargamos demasiado, a lo mejor, con esta responsabilidad y ella no puede sola. Pero en esta otra idea en la que involucramos otros actores, involucramos otros niveles de gestión, creo que sí que podemos avanzar en esta idea de que hacer escuela hoy es hacer una educación, una sociedad más justa. Termino aquí, espero no haberos deprimido y haberos dado a pensar un poquito. No sé lo que os servirá a cada uno, dependiendo de dónde estéis. Y termino con, bueno, no la voy a leer ni nada, simplemente con uno de los grandes pedagogos de la esperanza, en el fondo, que es el brasileño Paulo Freire, que dice algo que es fundamental, ¿no? Las cosas no son así, están así y podemos cambiarlas. Y esto casi es un lema que cuesta mucho, porque cuando te levantas como maestra y entras en el aula, ¿no? y en esta situación actual, decirse esto todo, pero esto es fundamental para ¿no? en esta postura que decía al principio. ¿Qué es ser maestro? Pues es estar en el mundo de una manera diferente, con un montón de conocimientos, lo que queráis, pero estar en el mundo de una manera diferente, ¿no? Y entender el mundo de una manera diferente. Y ser capaz de decir este tipo de cosas. Las cosas no están así. Esos niños que han nacido en esta orilla, bueno, yo voy a tratar con mis compañeras de hacerles un puentecito para que se pasen a esta otra orilla, ¿no? Luchar contra la inexorabilidad, ¿no? de esos destinos prefijados que a veces la sociedad nos impone. Muchas gracias por vuestra atención, por no haber cabeceado mucho. Y estoy a vuestra disposición para lo que queráis.